nombre es Milton Andrés Coral, estudiante de la Facultad de Derecho eh, de la Universidad Iberoamericana con sede en la ciudad de Ipiales, Nariño. El día de hoy vamos a desarrollar una actividad grupal donde los participantes somos los siguientes: Diana Realpe, Eider Marcelo Fuertes, John Brian Fuel y quien les habla, Milton Andrés Coral. El tema principal es la ley y la justicia. Para iniciar, les voy a dar una breve introducción sobre la filosofía del derecho, que es un instrumento donde se forjan las ideas que sustentan nuestros sistemas jurídicos y políticos. El debate entre el iusnaturalismo y el iuspositivismo no es meramente académico, es una discusión fundamental que delinea los límites de estas dos grandes teorías del derecho, a través de los cuales podemos comprender el rol de la autoridad del Estado. Mientras el iusnaturalismo postula la existencia de principios morales y de justicias universales inmutables, el iuspositivismo defiende que el derecho se delimita a normas creadas y aplicadas por la autoridad del Estado, independientemente de su moralidad. La obediencia al derecho y los posibles límites éticos a la acción gubernamental. En este contexto de confrontación conceptual, nos adentramos en el análisis de por qué el modelo de democracia, desde la perspectiva de filosofía del derecho, se presenta como un sistema más adecuado para conciliar y gestionar exigencias de estas teorías, buscando un equilibrio entre la voluntad y la soberanía de los imperatismos jurídicos. Hay una serie de cuestionamientos en que cuál es la tesis que la escuela austriaca de la economía tiene sobre la democracia. Pues bien, la visión de la escuela austriaca en el enfoque desde la filosofía teológica es conocida que es una escuela de economía. Aborda la democracia como una perspectiva particular. Su tesis central no se fundamenta, sino que como un miembro pues fallido, ¿no? Que esto, ¿qué quiere decir? Que en ocasiones pues tiende a equivocarse con imperfecciones en su funcionamiento, aunque lo que se busca es proteger los derechos individuales sin que haya restricciones adecuadas, lo cual puede llevar a esto a resultados óptimos. Las implicaciones teológicas y la administración de justicia es un tema guía desde la perspectiva filosófica teológica, ideal para que se administre la justicia fundamental. Si la justicia tiene un origen divino o moral superior, es basado en la justicia trascendental. La escuela austriaca también en su análisis económico sobre la fiabilidad humana argumenta que la democracia puede equivocarse al legislar o al administrar recursos si no se adhieren principios universales al derecho natural. La dispersión del conocimiento, un concepto de la clave austriaca, implica que ninguna mente humana, ni siquiera una mayoría democrática, puede poseer toda la información necesaria para una administración perfecta de la justicia y la economía. Por ello, la justicia humana administra la democracia y puede ser una imperfección. Seguimos con la pregunta de cuáles son los argumentos que utiliza la Escuela Austriaca de Economía para su crítica a la democracia. Bueno, en la Escuela Austriaca de Economía ha desarrollado una crítica profunda hacia la democracia moderna, especialmente su expresión como sistema representativo con amplias atribuciones estatales. Esta postura es fundamental en la defensa de la libertad individual, la propiedad privada y el orden espontáneo del mercado como pilares esenciales de una sociedad libre y próspera. También, desde esta óptica, la democracia corre el riesgo de convertirse en un mecanismo de legitimación del saqueo legal, tal como lo advierte Frédéric Bastian en la ley. Bastian denuncia que cuando la ley, en vez de proteger los derechos individuales, se transforma en un instrumento de retribución forzada, se pervierte
su naturaleza, en su visión, el sistema democrático puede degenerar una herramienta por la cual las mayorías imponen su voluntad sobre las minorías, utilizando el Estado para apropiarse de lo ajeno bajo la apariencia de legitimidad. En esta línea crítica, Giovanni Sarotti también señala que la democracia moderna ha olvidado que la ley no puede ser simplemente el producto de la voluntad mayoritaria. En su ensayo La libertad de la ley, sostiene que una ley justa debe estar por encima de las decisiones coyunturales de las mayorías parlamentarias, pues si todo lo que decide la mayoría es considerado justo, se elimina la objetividad del derecho y se compromete la libertad. Esta observación se relaciona estrechamente con la advertencia austriaca sobre los peligros del decisionismo democrático, en lo cual el poder político se vuelve ilimitado y por tanto capaz de interferir arbitrariamente en las órdenes sociales y económicas. También Carlos Kachanowski, desde la perspectiva de la escuela austriaca, subraya que el sistema democrático tal como se aplica hoy introduce incentivos tanto para políticos como para votantes. Los políticos, en fin de ganar elecciones, tienden a prometer beneficios inmediatos sin considerar su sostenibilidad económica. Los votantes, a su vez, apoyan medidas que les otorgan privilegios a corto plazo sin asumir los costos reales de esas políticas. Este fenómeno promueve el gasto público excesivo, el déficit fiscal y la inflación, distorsionando la estructura de precios y desintimando la responsabilidad individual. En esencia, la democracia se convierte en un escenario donde los intereses particulares se imponen sobre el bien común, utilizando el Estado como herramienta de retribución arbitraria. También Ludwig Lamchan complementa esta crítica desde una perspectiva epistemológica a su juicio. El conocimiento económico está disperso y su subjetividad, por lo que ningún organismo central, incluido un gobierno elegido democráticamente, puede tomar decisiones económicas eficaces para toda la sociedad. Cualquier intento de planificar y controlar un orden económico desde el poder político está condenado al fracaso, porque ignora la naturaleza espontánea de los procesos sociales. Para Lanchan, las instituciones políticas deben limitarse a crear un marco jurídico estable que permita la libre interacción de los individuos, sin proteger, sin pretender dirigir los fines que cada uno los persigue. De lo contrario, la democracia se convierte en una amenaza para el orden social al sustituir el proceso de mercado para la imposición coercitiva de la decisión colectiva. Bueno, también en conjunto, esos pensadores coinciden en que la democracia sin límites claros ni sujeción al principio de la legitimidad puede transformarse en una forma de tiranía de la mayoría donde la libertad individual y la propiedad son vulnerados por decisiones colectivas arbitrarias. La escuela austriaca no rechaza la democracia en sí, pero insiste en que ésta debe estar subordinada a un marco de respeto y restricto por los derechos individuales, donde la ley actúe como una regla general impersonal y no como instrumento de poder político. Solo así es posible una convivencia pacífica y un desarrollo económico sostenible. Muchas gracias. Continuando con el desarrollo del trabajo, procedemos a realizar la siguiente inquietud. ¿Cuál es la tesis que la Escuela Austriaca de Economía tiene sobre la monarquía? La Escuela Austriaca de Economía no defiende la monarquía absoluta, pero algunos de sus exponentes, especialmente Hobbes, plantea que una monarquía tradicional hereditaria y limitada es preferible a la democracia. ¿Por qué? El monarca, al considerar al Estado como una propiedad privada dinástica, tiene incentivos para preservar su valor a largo plazo, evitando saqueos fiscales o regulaciones extremas. Reduce así la incertidumbre institucional, ya que el monarca no depende de ciclos electorales. La Escuela Austriaca de Economía, en particular el economista Hans Hermann Hobbes, sostiene que una monarquía hereditaria y con poderes limitados puede ser superior a la democracia. Según esta tesis, el monarca, al considerar al Estado como una especie de propiedad privada que se transmite a sus herederos, tiene incentivos para gobernar de forma más responsable y pensando en ello a largo plazo.
a diferencia de los políticos democráticos, que muchas veces buscan beneficios a corto plazo para ganar elecciones. El monarca no necesita promesas populistas ni gastar en exceso. Sin embargo, esta postura no defiende una monarquía absoluta ni autoritaria, sino una con poderes limitados. Aunque es una visión polémica, forma parte del pensamiento crítico de la escuela austriaca hacia la democracia moderna. Buen día para todos. En esta ocasión tenemos dos preguntas importantes para plantear. ¿Cuáles son los argumentos que la Escuela Austriaca de Economía tiene para defender la economía y qué relación tiene la idea de monarquía con la propiedad privada? Iniciemos. La Escuela Austriaca de Economía no tiene una postura unificada a favor o en contra de la monarquía, ya que se enfoca principalmente en el análisis económico basado en el individualismo metodológico, la acción humana, el libre mercado y la crítica al intervencionismo estatal. Sin embargo, algunos pensadores influenciados por la tradición austríaca o cercanos a ella han defendido la monarquía desde perspectivas liberales o conservadoras. Tenemos los argumentos más comunes que algunos austriacos o pensadores afines han utilizado para justificar la monarquía. La monarquía como límite al poder ilimitado. Autores como Hans Hermann Hoppe argumentan que las monarquías tradicionales tendían a tener un horizonte de planificación a largo plazo, en contraste con los gobiernos democráticos, que según él están incentivados a corto plazo por ciclos electorales, y el clientelismo. La monarquía hereditaria, al no depender de elecciones, podrían ser menor propensa a redistribuir riquezas o a expandir el Estado para ganar apoyo popular. Mayor estabilidad institucional. Algunos austriacos sugieren que se puede proporcionar estabilidad jurídica y continuidad, reduciendo la incertidumbre política que afecta negativamente a la economía. Esto se alinea con la preferencia austriaca por instituciones que protegen los derechos de propiedad y el Estado de Derecho. Menos riesgo de populismo y tiranía. Algunos argumentan que una monarquía limitada podría actuar como un contrapeso a los excesos de gobiernos populistas que buscan redistribuir la riqueza. La monarquía, al ser una institución no partidista, podría evitar la polarización política. Argumentos históricos, Hoppe y otros señalan que históricamente las monarquías europeas del siglo XIX, como la era victoriana, en el Reino Unido, mantuvieron impuestos bajos y menos regulaciones en comparación con estados democráticos modernos. En resumen, la escuela austríaca como tal no defiende la monarquía, pero algunos de sus exponentes, especialmente Hoppe, la ven como un sistema potencialmente menos dañina que la democracia ilimitada, siempre que garantiza derechos económicos y propiedad privada. La clave está en la limitación del poder estatal, no en la forma específica del gobierno. Referente a la pregunta de qué relación tiene la idea de monarquía con la propiedad privada, podemos decir que la relación entre la monarquía y la propiedad privada ha sido discutida por pensadores liberales y austríacos, especialmente desde una perspectiva histórica y teórica. La conexión se basa en cómo la monarquía, especialmente en su forma tradicional,
puede influir en la protección o violación de los derechos de la propiedad. Mm, Monarquía como extensión de la propiedad privada. Job argumenta que una monarquía hereditaria puede ser vista como un propietario privado, territorio que gobierna con incentivos para administrar de manera eficiente. Analogía con un negocio familiar. Un rey, al tratar el reino como una propiedad heredable, tendría interés en mantener su valor como un terrateniente, a diferencia de un político democrático que solo piensa en el corto plazo, la reelección. Esto en teoría llevaría a impuestos más bajos y menos regulaciones, ya que el monarca no dependería de favores políticos temporales. La crítica al Estado democrático, según Job, las democracias, según los gobernantes, alquilan el poder, no son dueños, los que los llevan a expropiar y redistribuir para ganar votos, violando la propiedad privada. Monarquía versus democracia en la protección de la propiedad. Históricamente, algunas monarquías, como la Inglaterra del siglo XIX, defendieron la propiedad privada y libre mejor que muchas, con altos impuestos y regulaciones. Ejemplo, la Revolución Gloriosa de 1688. En Inglaterra estableció límites al poder real y protegió los derechos de propiedad sentando bases para el capitalismo. Sin embargo, otras monarquías fueron absolutistas, como la de Francia, demostrando que el sistema no garantiza democráticamente libertades económicas. Monarquía como gobierno privado. Algunos teóricos ven como la monarquía tradicional como un contrato implícito, donde el rey da protección a cambio de impuestos, similar a algo privado. Y los súbditos podrían rebelarse, como en la Carta Magna, lo cual actuaría como un límite a la expropiación. En cambio, en una democracia, la mayoría puede votar por confiscar propiedades de minorías. Ejemplo, impuestos progresivos, violando principios de propiedad privada. En relación entre monarquía y propiedad privada, el pensamiento austriaco se basa en incentivos a largo plazo, el monarca como propietario del territorio, las críticas a la democracia ilimitada por su tendencia a violar propiedades privadas, preferencias por sistemas descentralizados que limiten el poder, sea quien sea el gobernante. Como dijo Frédéric Bastiat, cuando el saqueo se convierte en un modo de vida para un grupo de hombres, termina por crear para sí mismo un sistema legal que lo autoriza y un código moral que lo glorifica. Muchas gracias.